empezamos esta siguiente clase llamada ¿Qué es el pecado? Vamos a hablar de este tema tan especial y tan importante conocerlo como hijos de Dios. La humanidad en todos lados es un tema muy controversial que ha dejado muchas dudas, que ha dictaminado la manera de comportarnos, la manera en la que nos comportamos con las demás personas y también ha dictaminado el carácter moral del ser humano en las distintas sociedades. Así que vamos a ello. Recordamos que el ser humano fue creado para reflejar la imagen de Dios en la tierra y para mostrar su carácter, el de Dios. Pero el pecado ha trastornado todo. El pecado ha dañado el diseño original que Dios puso para la vida en esta tierra. Ya no vivimos actualmente la vida como fue diseñada para vivirla. Tampoco estamos en el mundo tal cual Dios lo diseñó. El pecado daña la imagen de Dios en nosotros. Nosotros ya no reflejamos como deberíamos la belleza de Dios ni su carácter. Debido al pecado, simplemente todas las cosas ya no son como deberían ser. Entonces, quiero ponerte un ejemplo. Tómalo con madurez. Este es un ejemplo de un joven y de una señorita que cometen el pecado de fornicación, de tener relaciones sexuales antes de estar casados, sin haber decidido si ellos estaban seguros de querer compartir el resto de sus vidas juntos. Este pecado de relaciones sexuales fuera del matrimonio trae como consecuencia un embarazo no deseado. Por lo tanto, este embarazo no deseado obliga a que tanto el joven como la señorita dejen sus estudios y empiecen a trabajar para tener con qué cumplir con este nuevo compromiso de un nuevo ser que viene en camino. Por lo tanto, dejaron sus estudios y una oportunidad de obtener mejores oportunidades en la vida, de desarrollarse profesionalmente y poder aspirar a mejores cosas, a una mejor calidad de vida. Por lo tanto, ellos siguen creciendo con frustraciones, están viviendo con una persona que no estaban seguros de querer compartir su vida con ella y nace un hijo dentro de una familia donde papá y mamá no se aman, donde papá y mamá están frustrados y donde papá y mamá tienen escasez financiera en su familia, ¿verdad? Todo esto a raíz de un pecado. Estoy seguro que si te preguntara o investigáramos, conocemos todos un caso muy similar a este, y no se trata de juzgar, no se trata de evidenciar a nadie, pero simplemente el pecado daña todo el diseño de la vida que Dios tiene en mente para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros le damos puerta al pecado, el pecado se mete y nos destruye todo lo bueno que Dios pudiera tener para nosotros. Pero este es un ejemplo nada más para ponerte cómo el pecado afecta nuestras vidas, pero no te preocupes, ahorita vamos a ver que el pecado en nosotros que creemos en Cristo, hasta ello Dios lo usa para bien, amén. Entonces, ¿qué es el pecado? Dios nos llama a ajustarnos, a sujetarnos o alinearnos a su estándar de vida para en esta tierra. Entonces, siendo así, el pecado es todo el fracaso en cuanto a alinearnos a la ley de Dios o al estándar de Dios en las siguientes dimensiones. Hay tres dimensiones en las que nosotros podemos pecar. Y esto va a ser clave para el resto de la clase. Podemos pecar en acción, en actitud y en naturaleza. En acción porque toda acción, todo acto físico, tangible, que esté contrario a la ley moral de Dios es un pecado. Por ejemplo, en Éxodo el Señor escribió ejemplos de pecado diciendo no mates, no robes. ¿Por qué? Porque esas son acciones físicas tangibles que podemos realizar y estar pecando al realizarlas, ¿sí? No cometas fornicación, no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, son pecados por medio de acción. Pero también el Señor no se quedó ahí, Él levantó la vara, Él puso un estándar muy alto donde dijo también con la actitud puedes pecar. No necesariamente cometer un acto físico, una acción que la pueda ver las personas, sino también hay cosas que no podemos ver y que aún así podemos estar pecando,
como lo es la actitud, o lo pudiéramos llamar de otra manera como la motivación del corazón. Entonces, toda actitud contraria a la ley moral de Dios es pecado. Por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 20, Dios dijo, no codicies la casa de tu prójimo, tampoco codicies a su esposa. No está diciendo, no vayas y le robes y saques a la fuerza a tu prójimo de su casa y le quites a la fuerza a, a su esposa, sino simplemente con codiciarla, con desearla y tener una envidia, guardar un sentimiento en el que tú desearías tener lo que él tiene, en el que te da coraje que él tenga, que tu prójimo prospere, ese sentimiento en el que te quita la paz porque alguien más tiene algo que tú desearías tener, aún sin que tú vayas y hagas algo al respecto. Alojar ese tipo de sentimientos, ese tipo de pensamientos, darles lugar y abrazarlos, también es una forma de pecar. Es como lo dice el Señor. Pero también una tercera forma de pecar, y esta todos la tenemos en común, es por naturaleza. Es decir, nuestro carácter interno que tenemos, que traemos de fábrica, vaya, es la esencia de lo que somos. Y vamos a entender por qué por naturaleza pecamos, ¿sí? Entonces, una pregunta sería, ¿cuál es el origen del pecado? Lo primero que hay que entender es que el pecado existió desde antes de la humanidad. Cuando Satanás y sus demonios pecaron ante Dios, al abandonar su posición y darle la espalda a Dios. Después, por medio de ellos, el pecado entró a la humanidad. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando ellos comieron, decidieron desobedecer el mandato de Dios. No porque alguien los obligó, aunque sí Satanás los tentó, pero no los obligó. Voluntariamente decidieron creer que eso era lo mejor que querían hacer y tomaron la decisión, comieron del fruto prohibido y desobedecieron a Dios, es decir, pecaron. Entonces, el origen del pecado viene desde Satanás, donde la tentación, pero no podemos decir como seres humanos que por eso estamos justificados de que pues no fue mi culpa. Ahorita lo vamos a ver. La desobediencia de Adán nos heredó una naturaleza pecaminosa que naturalmente se opone a Dios y a su ley. Yo creo que lo podemos ver hasta en un niño. Cuando tú ves a un niño que está creciendo, nadie le ha dado un criterio de lo que está bien o está mal. Muchas veces un bebé, lo primero que vemos es el egoísmo. No me quites esto, no, dame mi juguete, etcétera. Hay muchas actitudes que demuestran en la humanidad que nuestra tendencia es hacia lo malo, hacia lo incorrecto, hacia las emociones y actitudes negativas. Por eso está escrito en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20, decía el apóstol Pablo, te lo voy a leer, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Cuántos se sienten identificados con el apóstol Pablo? Hago lo que no quisiera hacer y eso que no quisiera hacer termino haciéndolo. Lo que quiero hacer no lo hago. Pero aquí termina explicando algo bien importante. Cuando yo hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, sino el pecado que vive en mí. Ahí la palabra de Dios nos está abriendo los ojos a ver que desde que Adán pecó, nosotros por herencia traemos una inclinación hacia lo malo, hacia el pecado, hacia desobedecer la ley de Dios. Apunta esto por ahí conmigo. Nosotros como seres humanos somos incapaces por cuenta propia de hacer algo agradable a Dios. En nuestro espíritu estamos totalmente descalificados delante de Dios. Aunque nosotros intentáramos hacer buenas acciones, nuestra naturaleza o nuestra actitud descalifican esas acciones. Recuerda las tres formas en las que nosotros podemos pecar. Acción,
actitud o naturaleza. Si nosotros tratáramos de hacer buenas acciones, tal vez la actitud, o es decir, la motivación de esas acciones, nos descalifican. Y si no es esa actitud, nos descalifica entonces nuestra naturaleza. Pero no hay escapatoria. Todos estamos descalificados. Por eso dice Isaías capítulo 64, versículo 6, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. ¡Wow! ¡Qué impresionante revelación tuvo el profeta Isaías al decir esto! Todos estamos infectados por el pecado, todos somos impuros. Esto nos va a llevar a la gran necesidad que teníamos de un Salvador, de un Redentor, de alguien que nos hiciera el favor que nosotros mismos no podíamos hacer. Fíjate lo que dice, nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Es por eso que el comentario que muchas personas hacen allá afuera, que dicen, con solo ser buena persona, estoy bien, no es suficiente. Ser buena persona es la mejor religión. Es una frase muy común. Seguramente la has escuchado. La verdadera religión es ser buena persona. Déjame vivir mi vida con que yo no afecte a los demás. Estoy bien. Pero eso es una mentira. La palabra de Dios enseña esto. Todos nuestros buenos actos son como trapos de inmundicia delante de Dios porque o están contaminados por nuestras motivaciones o por la naturaleza con la que nacemos. Qué impresionante, ¿verdad? En este sentido, Dios considera a toda la raza humana como una sola unidad, o lo vamos a llamar como un todo. En cuanto al pecado, Dios nos considera que porque uno pecó, todos los demás somos pecadores. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12 y después el versículo 19. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y el versículo 19 dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. En este sentido, Dios considera a Adán como la primera cabeza, el primer representante de toda la raza humana. Y este primer representante que Dios envió a la tierra para cumplir una misión, tú recuerdas, de reflejar la imagen de Dios, de llenar la tierra, de proveer, de administrar, de gobernar. Este primer encargado, primer responsable que Dios envió a la tierra, falló, pecó y nos heredó a todos los demás esta naturaleza pecaminosa. Pero te voy a decir algo, tenemos un Dios justo. Tú podrías decir, no es justo, porque ahora ya por naturaleza, por culpa de alguien que ni conocí, de Adán, ahora yo ya estoy condenado a ser pecador. No es justo. Pero déjame decirte, tenemos un Dios justo, porque así como Dios considera que la humanidad es un todo para llamarnos pecadores, también nos considera un todo en Cristo para ser salvos. ¿A cuántos le emociona esto? Es una belleza, de verdad. Fíjate lo que dice Romanos 5:19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso la obra de Cristo! Que por una sola persona, que es Jesús, el sacrificio perfecto, ahora todos somos declarados, todos los que creemos en Él, somos declarados justos delante de Dios. Dios en su justicia también considera a Cristo ahora como la cabeza de los cristianos que hemos creído en Él y por su obra en la cruz somos justificados. Qué hermoso, qué grande es Dios, de verdad. No teníamos escapatoria por nuestros propios méritos, pero aún así Dios encontró la manera de salvarnos y de rescatarnos, de darnos una nueva oportunidad. Pero ahora tú dirás, ok, pero ¿cuál es el asunto con el pecado? O sea,
¿De verdad me afecta el pecado? Te voy a decir algo. Todos somos culpables delante de Dios. La Biblia lo dice repetidas veces. Salmo 14:3 dice, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Ni uno solo, dice con admiración, de hecho. Romanos 3:23, dice el apóstol Pablo, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En la versión más tradicional dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya están descalificados, estamos perdidos, no hay opción. Por eso es que eso es lo que nos afecta el pecado, nos separa del estándar de Dios, nos separa de alcanzar la gloria de Dios, nos separa de alcanzar una comunión, una relación correcta con nuestro Señor. Pero también pecar provoca que Dios nos corrija, que Dios corrija y posiblemente castigue, que a muchos no nos gusta el término castigo, pero la palabra de Dios lo dice así, en Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Y fíjate lo que dice Hebreos 12:6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Wow. Si nosotros pecamos creyendo en Dios y persistimos en pecado, podríamos traer a nosotros una corrección de parte de Dios. Porque Él nos ama tanto que no nos va a dejar desviarnos o perdernos. En su infinito amor, Él prefiere corregirnos para enderezar nuestros caminos. Pero déjame decirte algo, no te espantes, no te alarmes, porque la disciplina de Dios demuestra su gran amor por nosotros. Hebreos 12:10 dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Escucha, siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos en su santidad. Entonces, cuando Dios trae una disciplina a nuestra vida, es porque Él nos ama y porque quiere que participemos en su santidad. Quiere que estemos alineados a su estándar. Quiere que estemos caminando en sus caminos, no en los nuestros. También, ¿en qué afecta ¿En qué nos afecta a nosotros pecar? Pues afecta nuestra relación con Dios. Tú lo sabrás, incluso gente que no es creyente. Muchas veces seguramente has invitado a alguien a participar en un grupo, a asistir a la iglesia, a leer la Biblia contigo. ¿Y qué es lo primero que dicen? No, yo no soy hipócrita porque yo soy un pecador. No, es que yo soy tan malo, tengo estas cosas, este historial en mi pasado, que la verdad eso no es para mí. ¿Cómo nos afecta entonces? El pecado hace creer en nosotros que no merecemos acercarnos a Dios. Crea una barrera enorme en nuestra mente para acercarnos a Dios. Muchas personas están limitándose, están sufriendo bajo el yugo del pecado porque no se dan la oportunidad de acercarse a Dios, porque piensan que son demasiado pecadores. Y aquí te quiero decir algo, no necesitas y nunca lograrías ser lo suficientemente bueno para merecer acercarte a Dios. Es por la pura gracia de Dios que nosotros tenemos acceso al Padre. Así que seas como seas, estés como estés, tú puedes tomar una decisión hoy de acercarte nuevamente a Dios y Él te va a recibir con sus brazos abiertos. El pecado para los que creemos en Cristo no afecta nuestra posición delante de Dios. Escucha bien, no afecta nuestra posición delante de Dios, pero sí lastima el corazón de Dios. Sí entristecemos a Dios cuando como sus hijos le desobedecemos. Pero ahora, ¿qué hacemos? Pues déjame decirte, la respuesta está en Cristo, mi amado hermano. La respuesta está en Cristo. Número uno, mediante su vida, su muerte y su resurrección. Dios nos ofrece libertad de la condenación que trae el pecado. Por uno solo, recuérdalo, por uno solo fuimos condenados, también por uno solo
somos llamados libres. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo te animo a que abras tu Biblia y veas lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 24 y 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús. Pues las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre en la cruz. ¡Wow! Recibe en este momento la gracia de Dios. Y si tú has estado pasando por condenación, te animo a que abraces esta palabra. Cristo pagó por todos tus pecados. Por medio de su vida, su muerte y su resurrección, nosotros tenemos la respuesta en Él. Nosotros podemos vencer el poder del pecado y esa vieja naturaleza que teníamos por herencia de Adán. Y ahora, ¿qué hacemos? Está bien, sí, aceptamos esto, pero el caminar con Cristo es toda la vida. Nuestra vida cristiana es para el resto de la vida. Entonces, ¿qué hacer cuando pecamos ya siendo cristianos, ya siendo hijos de Dios? ¿Cómo debo entender el hecho de que yo cometí un error, que pequé, que le fallé a Dios, que no cumplí con su estándar? Pues déjame explicártelo de esta manera. En primer lugar, nuestra posición legal delante de Dios no se afecta. Te lo voy a decir por qué. Hebreos 10:12 dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. La Biblia no dice que es válido mientras nunca más vuelvas a pecar. Dice que el sacrificio de Cristo fue uno solo y fue para siempre. Eso quiere decir que Dios contempló, presupuestó que nosotros íbamos a equivocarnos, que nosotros podríamos seguir equivocándonos. Pero aún eso está cubierto por la sangre de Cristo en la cruz. Nosotros seguimos siendo perdonados porque la muerte de Cristo pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Lo podemos ver en lo que acabamos de leer, Romanos 3:23, 24 y 25. Pero a pesar de que nuestros pecados son perdonados, como hijos de Dios no debemos participar en un patrón largo y repetitivo de pecado. Largo quiere decir que continuemos pecando siempre. Y repetitivo es que con el mismo caso estemos pecando. Necesitamos arrepentirnos de esas acciones, de esos pensamientos, de esas intenciones del corazón. Fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Todos los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Es decir, hay muchas características de los que somos hijos de Dios, pero una de ellas no es una vida de pecado. Sí, es posible que lleguemos a tropezar, que tengamos malas intenciones, que hagamos malas acciones, que busquemos el mal de alguien sin quererlo o que sin querer le provoquemos el mal a alguien con nuestras acciones. Entonces, nosotros no estamos exentos de pecar, pero no debemos estar cómodos pecando. ¿Estás conmigo? Ya que a los que hemos nacido en la familia de Dios, esa no es una característica, una vida de pecado. ¿Qué debemos hacer si hemos pecado? Debes confesar fervientemente y rápido tu pecado
y debes de cambiar el curso de acción o el curso de pensamiento. Recuerda que pecamos en cualquiera de esas dimensiones, en acción o en actitud. Entonces debes de cambiar el curso de acciones, es decir, salir de ciertos lugares que te incitan a pecar, cambiar de amistades que te incitan a pecar, dejar de hacer hábitos que te incitan a pecar, pero también cambiar tus pensamientos. Dejar de escuchar lo que escuchas, cosas que te incitan a pecar, dejar de ver cosas que te incitan a pecar y dejar de pensar cosas que te incitan a pecar. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2 que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es decir, de nuestra mente, para que comprobemos la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Esa es una clave, que llenemos nuestra mente de cosas nuevas, de cosas renovadas, no de cosas que nos lleven como un cordero al matadero. Cambiemos el curso de nuestra acción y de nuestro pensamiento. También otra clave que quiero dejarte aquí desde mi corazón es Santiago 5:16. Confiésense sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Quieres salir de un estilo de vida de pecado? ¿Has estado batallando con una situación de pecado en tu vida que te tiene avergonzado, que te está separando tu relación con Dios, que está afectándote? Yo te animo a que confieses tu pecado ante Dios, pero también tengas una amistad sabia, alguien más maduro que tú en la fe, a quien puedas contarle tus batallas, a quien puedas decirle, estoy batallando con esto, necesito que ores por mí, necesito que me des un consejo, porque dice que cuando nosotros lo confesamos y oramos unos por otros, somos sanados. Así que te animo con eso. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 2, versículos adelante, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Así que mi estimado amigo, mi amado hermano y hermana, yo quiero animarte. Toma ánimo. El pecado no debe dominar tu vida. El pecado no debe tenerte sometido. Cristo ganó la batalla en contra del pecado en la cruz del Calvario. Y dice que avergonzó al enemigo. Cristo ganó la batalla por nosotros. Si tú has creído en Cristo, si tú has creído que Él murió para pagar por tus pecados y resucitó para darnos una nueva vida, tú tienes poder para caminar una vida de santidad, para ya no estar en el pecado. Te animo a que busques ayuda si es necesario. Habla con alguien que te pueda dar un buen consejo. Aquí en Iglesia Sion estamos para servirte, el equipo pastoral. Y quiero que sepas que siempre contarás con nosotros, con nuestra oración y con el consejo para apoyarte. Así que yo quisiera concluir esta clase con una pequeña oración. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos, te pongas en un modo de concentración para orar. Y Señor, te doy gracias por esta palabra, por traer claridad en cuanto a las prácticas y pensamientos que son pecado. Pero también hacernos claros, Señor, hacernos ver que por medio de Cristo hemos vencido al pecado, hemos vencido la tentación y podemos tener una vida justa delante de ti, Señor. Gracias porque tú ya no nos ves como los pecadores, tú nos ves como hijos redimidos, como hijos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y yo te pido, Señor, si hay alguno de mis hermanos que está escuchando esta palabra, que esté batallando con algún pecado, con un sentimiento de culpabilidad, con algo que lo tiene atado, Señor, yo te pido que le des libertad en el nombre de Jesús. Declaro que es más que vencedor en Cristo Jesús. Y declaro que se levanta
con un nuevo ánimo, con un nuevo espíritu fresco, una unción, con la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Somos bendecidos, somos más que vencedores, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.